de la invitación. Yo represento una organización de derechos humanos, una organización que tiene un foco específico en la protección y promoción de la libertad de expresión e información. Somos una organización internacional, pero tenemos dos oficinas aquí en Latinoamérica, una en México y una en Brasil, de donde vengo yo, por lo que otra brasileña les pido, entonces voy a torturar un poco su lindo idioma, entonces que tenga un poquito de paciencia. Me pidieron entonces que hablara sobre el concepto de libertad de expresión que están aplicando las cortes de nuestra región. Y yo creo que es importante empezar, la verdad, por dar un pasito hacia atrás, de pensar que la realidad es que nuestras cortes, nuestros sistemas de justicia, no están ahí flotando, aislados en el vacío cuando se trata de estos temas de derechos de la niñez, de derechos humanos, de protección de la libertad de expresión. Nuestros sistemas jurídicos están bajo y vinculados a un sistema más alto de protección de derechos, que es un sistema internacional. Tenemos los sistemas globales y regionales. Tenemos aquí la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana. Estos son sistemas que tienen normas, que tienen estándares, que tienen decisiones. Entonces yo creo que cuando hablamos sobre el concepto de libertad de expresión que se aplica en las Cortes Nacionales, es importante tener en mente cuál es el concepto que viene de este sistema y que debería estar orientándose la referencia para las Cortes Nacionales que están aplicando temas de libertad de expresión y también de derechos de niñez. Pero me voy a concentrar un poco en las cuestiones de libertad de expresión. Y yo creo que es importante decir que este sistema, por supuesto, en el sistema internacional estos derechos están reconocidos hace mucho, entonces al final de los años 40, después retomados al final de los 60 y más tarde regionalmente, pero lo que se considera que estos derechos son derechos vivos, ¿no? Derechos que evolúen, derechos que están respondiendo a la actualidad, a la realidad de nuestra sociedad. Entonces, yo creo que es importante volver a los conceptos y entender cómo principalmente las cortes, los padrones internacionales, vienen evoluyendo en la interpretación de qué exactamente es la libertad de expresión y qué exactamente significa el ejercicio práctico de la libertad de expresión. Entonces quisiera volver a algunos elementos centrales antes de pasar adelante. Y yo creo que el concepto mismo de libertad de expresión, ¿no? En estas normas internacionales, lo que tenemos es más o menos una estandarización de se comprende la libertad de expresión como el derecho de buscar, recibir y difundir información e ideas por cualquier plataforma y por cualquier medio, independientemente de fronteras. Es increíble que algo tan antiguo, del final de los años 40, aún pueda ser visto con tanta actualidad en nuestros tiempos. El primer elemento que yo creo que es importante pensar en cómo se comprende este concepto hoy de las Cortes Internacionales es la idea de que todo el proceso comunicacional está protegido por la libertad de expresión. Entonces pensamos que, como yo decía, es la libertad que tiene cada uno y todos de nosotros de buscar información, de formar nuestras opiniones e ideas, y después la libertad de pasar adelante esta información y esta idea de distintas formas, a través de la arte, a través de la literatura, a través de las comunicaciones, a través del voto en las calles, en las manifestaciones públicas. Entonces, es importante pensar que es algo mucho más amplio de lo que muchas veces se refieren cuando hablamos de libertad de expresión. Eso tiene que ver un poco con la cuestión de la titularidad de la libertad de expresión. Es un derecho fundamental, un derecho humano. Nosotros somos titulares de la libertad de expresión. Y si pensamos en la libertad de expresión como algo así que está protegido en todo el proceso comunicacional, es importante pensar que los titulares no son grupos específicos ni sectores específicos. Y por veces se confunde un poco eso. Por veces se piensa como sinónimos la libertad de expresión y la libertad de prensa, por ejemplo. La libertad de prensa sí es importante, está protegida, es central en sistemas democráticos, pero es una consecuencia de un derecho anterior que es la libertad de expresión. Además, hoy se ve también que el derecho a la libertad de expresión no está más en esta concepción antigua
ambigua de que es un derecho de ser lo que quiera. Yo puedo decir lo que quiera sin ser censurado, sin ser objeto de violencia. Hoy se comprende que esta sí es una faceta, es una cara de la libertad de expresión, pero tiene otra cara social, una cara colectiva. Nosotros solitos tenemos todos libertad de expresión, pero juntos como sociedad también tenemos la libertad de expresión. Y eso quiere decir que es importante que se garantice un flujo de información e ideas en la sociedad, y cuando una persona no puede difundir una información o idea, no solamente ella que sufre una violación, sino también toda la sociedad que no pudo recibir esta información que sufre una violación de su libertad de expresión. Entonces es un derecho individual, pero también colectivo. Además, este ambiente de intercambio tiene que ser plural y diverso. La idea es que distintas visiones del mundo, distintas opiniones culturales, de matices culturales muy variadas deben estar presentes. Entonces, si no hay pluralismo y diversidad, la verdadera libertad de expresión no está presente. Y eso tiene que ver también con la idea de las distintas plataformas que están disponibles. Es importante que exista pluralismo y diversidad en el contexto en general, pero también en las plataformas, tanto en el ambiente analógico como en el ambiente digital. Después, muy rápido, muchas veces cuando se habla de libertad de expresión, se habla mucho sobre las obligaciones negativas del Estado. O sea, el Estado no puede censurar, el Estado no puede impedir una manifestación, y así por delante. Y poco se habla sobre las obligaciones positivas que también son resultantes de un contexto, de una interpretación moderna de la libertad de expresión. Eso quiere decir que también el Estado tiene que pasar normas, pasar regulaciones, hacer valer regulaciones, adoptar políticas públicas, todo para que se alcance este ambiente de pluralismo y diversidad de que hablaba antes. Y el último punto que me gustaría en esta discusión sobre el concepto de libertad de expresión discutir con ustedes es algo que hablamos mucho en estos días sobre las restricciones a la libertad de expresión. ¿Es un derecho absoluto? No, no es. No es así que se comprende en las cortes, en la jurisprudencia, la libertad de expresión. Se comprende que sí, para protección de otros derechos, hay algunos casos en que se puede sí restringir legítimamente la libertad de expresión, pero las cortes internacionales también ya trazaron ahí una guía, una orientación sobre cómo hacerlo de una manera que garantice que se haga con cuidado, que se haga con respecto a tanto ese otro derecho como también a la libertad de expresión. Es lo que llamamos de test de tres partes. Es la idea de que cualquier restricción que dice garantizar otro derecho tiene que ser prevista en una ley, que debe aplicarse entonces un juicio de necesidad, es una restricción que tiene en el caso concreto que ser necesaria en una sociedad democrática, y además un test de proporcionalidad. Entonces la idea es que se restrinja el mínimo posible. La idea no es matar uno u otro derecho, que siempre se intente garantizar que los derechos estén ahí siempre balanceados y aplicados y restringidos al mínimo posible. Bueno, dado eso, muy rápidamente, los temas que aparecen como resultado de esta protección internacional son muy amplios y muy distintos, como por ejemplo el tema de las protestas sociales, los problemas de restricción al espacio cívico, al espacio público que tenemos en nuestra región, pero también internacionalmente, la cuestión de los derechos digitales, todo el balance entre privacidad y libertad de expresión en este contexto online, la cuestión de la regulación de las comunicaciones, de que hablamos mucho aquí, seguridad para expresar, acceso a la información pública, y todos estos son temas que son temas latentes, calientes, yo llamé ahí de libertad de expresión, pero que todos tienen un punto de contacto con la protección de la niñez. Lo que vimos incluso en decisiones, ahí si yo paso para decisiones de cortes nacionales, es que todos esos temas están siendo elevados al Poder Judicial, y el Poder Judicial está siendo llamado para balancear los derechos del niño y la libertad de expresión y garantizar la libertad de expresión de los niños en relación a todos estos temas. Entonces, mirando algunas decisiones sobre todos estos temas que aparecen principalmente ahí,
Te voy a sacar algunas conclusiones, principalmente de decisiones del sistema de justicia brasileño. ¿Qué encontramos? En verdad, están las Cortes aplicando aquel concepto que pasamos antes de libertad de expresión. Y lo que vimos es que, desafortunadamente, no. El primer punto de preocupación es que el Poder Judicial en general tiene una dificultad muy grande de comprender la cara colectiva de la libertad de expresión. Parece que es más difundido, más fácil, principalmente tal vez por una educación muy privatista en las escuelas de derecho, pero el Poder Judicial es más pronto, más listo, más rápido en defender la cara individual de la libertad de expresión, pero tiene mucha dificultad de comprender y aplicar lo que es la dimensión colectiva, la dimensión social de la libertad de expresión. El segundo punto es que tiene también dificultades de meterse en estas cuestiones de obligaciones positivas del Estado. Hay otra vez, por una cuestión de falta de comprensión de lo que serían estas obligaciones y que hay obligaciones positivas, además de obligaciones negativas, pero también por miedo. Miedo porque muchas veces, como con este argumento de respecto a la división de poderes, el Poder Judiciario siempre dice mucho que algunas cosas están a cargo del Ejecutivo y que no cabe al Poder Judiciario meterse a decir al Ejecutivo qué hacer. Y entonces muchas veces lo que vemos es que el Poder Judiciario lava las manos y vuelve la pelota al Poder Ejecutivo, que muchas veces el Poder Judiciario fue accionado exactamente porque el Poder Ejecutivo estaba omiso en algunas situaciones. Y el tercer punto, no aplica el test de 3 partes. Esta guía, esta herramienta internacional tan difundida y tan discutida, es algo que no se ve mucho en las discusiones a nivel nacional. Se habla un poco de balance de derechos, pero sin reglas claras, sin padrones, sin licencias claras de cómo decidir en el caso concreto cómo se balancean los derechos. Y casi ninguna de las decisiones que vimos usa exactamente el test de 3 partes. Los 2 últimos ítems son un poco consecuencia de los 3 primeros. Hay muy poca utilización de padrones internacionales de derechos humanos en estas decisiones y en realidad hay muy poco conocimiento. Lo que vemos es que los judiciarios locales o no saben de los padrones o les da la misma aplicar o no estos padrones. Y una cosa como factual e interesante y que creemos que en alguna medida positiva es que las decisiones judiciales que vimos son mucho más negativas en las instancias inferiores y cuando suben van mejorando un poco, no que sea increíble lo que tenemos en términos de jurisprudencia de las Cortes Superiores, pero cuanto más se sube son decisiones más interesantes, más progresistas y que tienen un poco más de preocupación con los derechos humanos. Quisiera contrastar rápidamente lo que encontramos en términos de decisiones en el judiciario con el contexto que tenemos en la región. Primero que tenemos una prevalencia de medios comerciales en concentración y hay una debilidad muy grande en relación a otros sistemas, el sistema comunitario, el sistema público, y esto sería una de las formas de garantizar diversidad y pluralismo en los medios. Los pocos casos que tenemos de sistemas públicos por veces son sistemas estatales más que sistemas públicos. Esta situación se da en sociedades que están altamente desiguales y que tienen problemas de prejuicios históricos que no logramos ultrapasar. Entonces lo que vemos es que existe una gran cantidad de grupos marginalizados que no tienen su voz circulada, sus opiniones circuladas. Y esto es muy grave. Y se suma a eso una casi inexistencia de buenas normas para el sector, de reguladores independientes y mecanismos para recibir reclamaciones del público. Ahí generalizando mucho la situación en la región, sabiendo que, por supuesto, hay las importantes excepciones que discutimos aquí en el seminario. Entonces, lo que pasa es que muchas veces cosas incluso muy simples llegan muy rápido al Poder Judicial. Y yo creo que esto es muy preocupante, la verdad. Yo creo que es muy preocupante primero porque el proceso judicial es un proceso burocrático, largo, costoso,
y que la verdad sabemos que el acceso a la justicia no está así universalizado en nuestra región. Entonces, que depender de decisiones judiciales me parece que por eso es un problema, pero también porque el Poder Judicial, incluso con base en este análisis que hicimos, lo que vemos es que no está equipado para responder adecuadamente a estas demandas. En los temas de libertad de expresión, no está equipado técnicamente, no está equipado socialmente, incluso porque muchas veces las personas que forman nuestros poderes judiciales son una representación muy clara de estas sociedades desiguales y llenas de prejuicios que les comentaba. Entonces, yo creo que esta situación aún es más agravada cuando se mete la cuestión de la Internet, de las nuevas tecnologías, como que ya no había mucha capacidad técnica de comprensión de estos temas. Antes, en el mundo analógico, ahora en el mundo digital, como los jueces no saben qué hacer cuando les mete algo así en las manos. Entonces, las decisiones que hemos visto son chocantes, son muy preocupantes. No creo que, por lo tanto, pensar que ahí, que simplemente... Bueno, yo creo que hay que pensar mucho en el rol del poder judicial y cómo mejorar la capacidad de los jueces para hacer frente a toda esa situación. Y ahí sí, como ya mis conclusiones, yo creo que estamos en un contexto de oportunidad, porque como decimos aquí durante los 3 días, se habla mucho más sobre eso de lo que se hablaba antes, se habla mucho más de todos los aspectos de la libertad de expresión y cómo la libertad de expresión interage con otros derechos, pero también estamos en una época de muchos riesgos, ¿no? Yo creo que es importante que soluciones de cómo balancear estos derechos tienen que ser pensadas con mucho cuidado, con mucho debate, con mucha participación. Soluciones superficiales es un cambio cultural, la verdad. Entonces, como soluciones rápidas no van a tener el efecto sostenible que queremos. Y yo creo que, por lo tanto, iniciativas como de este seminario son muy importantes. El segundo punto es que si queremos realmente construir sociedades más tolerantes, más inclusivas para nuestros niños y niñas, queremos más libertad de expresión y no menos. Queremos traer las voces de los grupos que no están siendo oídos y no disminuir la libertad de expresión, y eso es muy importante. El tercer punto, pensar en el ecosistema de derechos humanos como un ecosistema. Yo tengo un amigo que creó como un maquete tridimensional de lo que sería la libertad de expresión en medio de los otros derechos humanos. La verdad es que si sacan uno, es un problema, como se hace ahí algo, un daño que en largo plazo va a hacer mucha falta. Tenemos que pensar en los derechos humanos como este conjunto estructurado de derechos. Hay que balancearlos algunas veces, pero no eliminar ninguno de esos derechos. Son derechos importantísimos. Entonces, en los tiempos un poco obscurantistas en que estamos viviendo, súper importante, algo que ya se dice aquí, libertad de expresión, derechos de la niñez, no son derechos excludentes, son derechos complementarios. Los niños tienen derecho a la libertad de expresión. Entonces, esta debe ser nuestra premisa. Nosotros que trabajamos con la agenda de derechos humanos necesitamos mucho intercambiar, porque ahí yo traigo un ejemplo de lo que pasó en Brasil. No sé si ustedes están siguiendo una controversia increíble que hubo ahora en las últimas 2 semanas sobre una exposición de arte en un museo donde existía un actor mudo y había una interacción con una niña, y las cosas increíbles de la controversia que se salió de ahí no lo creen, como incluso con diputados federales diciendo que se debería hacer uso de instrumentos de tortura en contra a este actor. Hay una confusión increíble sobre lo que es arte, pedofilia, y bueno, lo que pasó, la verdad, fue una apropiación tremenda de la agenda de derechos humanos por otros intereses, por intereses políticos, electorales, y al final quien perdió fueron los niños, fuimos nosotros que nos preocupamos con derechos, porque al final se vació el debate. Entonces, en estos tiempos yo creo que
tener un espacio de diálogo, un espacio de pensar soluciones creativas, sostenibles y de respeto a todos los derechos humanos, súper importante, y con eso acabó. Muchas gracias, Paula.